Comencemos este tiempo con una oración. Padre nuestro, te agradecemos en esta hora por este tiempo que nos permites de meditar en tu palabra. Te pedimos que seas tú el que nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. En la sección del día de hoy, que es Lucas capítulo 22, de los versículos 39 hasta el final del capítulo, el versículo 71, tenemos ya los momentos de la pasión de nuestro Señor y el cómo Él comienza esta jornada dolorosa, el Vía Crucis, y tenemos los primeros comienzos donde está en el huerto de Getsemaní, cuando Él es arrestado, cuando es negado y cuando Él es juzgado. Estos momentos van intensificando el dolor de nuestro Señor. En cada momento hay dolor y va aumentando poco a poco. Vemos cómo esta etapa es de dolor tras dolor que Jesús está padeciendo. Lo tenemos primero en el huerto de Getsemaní, en donde incluso era tanto su agonía, como lo dice el versículo 44, que oraba intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Pero no solamente tiene dolor por lo que le avecina, por el estrés, la preocupación, la tristeza, sino también hay dolor porque sus discípulos no están orando como Él les pidió. Hay dolor en cuando Él es entregado por uno de sus discípulos, por Judas Iscariote. Hay dolor en donde aquellos que lo están arrestando lo están haciendo a escondidas y no se atrevieron a hacerlo públicamente, es decir, por gente hipócrita. Hay dolor en cuando Jesús ve a los ojos, lo podríamos decir así, a Pedro, como lo dice el versículo número 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Jesús es negado, hay dolor en Él, pero también hay dolor físico cuando Él es escarnecido, cuando Él es azotado, cuando es golpeado y la gente se burla de Él. Y finalmente, en un juicio injusto, improcedente, también ahí hay pesar. Todas estas decepciones, si lo queremos llamar así, también son parte de nuestra vida. Todos nosotros vivimos decepciones, porque alguien nos quedó mal, porque alguien nos decepcionó, porque alguien nos ha defraudado, porque alguien nos ha apuñalado por la espalda, porque ha tomado actitudes que no esperábamos. ¿Y qué hacemos ante estas circunstancias? Muchas veces nos guardamos todo este pesar, todo este dolor de cómo me traicionó, de cómo se burló de mí, de incluso cómo fui violentado porque sufrí violencia física, emocional, psicológica, cómo fui tratado. Pero la clave que quiero que meditemos brevemente en esta hora es: ¿qué hizo Jesús y por qué lo hizo? Jesús lo que hace al ver la actitud de sus discípulos es que les dice, es que tuvieron que haber orado para no entrar en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando Pedro lo niega, Él lo ve, Él lo mira. Jesús mira a Pedro. Cuando Judas lo entrega, le pregunta: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando los discípulos actúan arrebatadamente y uno de ellos le corta la oreja a uno de quienes lo estaban arrestando, al siervo del sumo sacerdote, Jesús les dice: basta ya, no es por ahí ese camino.
Y cuando Él es arrestado, Él dice que su hora ha llegado, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús reconoce el ambiente en el que se encuentra. Y cuando Él es golpeado, Él no dice nada. Finalmente, cuando el capítulo termina diciendo que cuando Jesús se encuentra en el concilio, Jesús dice, ustedes lo han dicho. En otras palabras, está reconociendo o haciéndoles ver a las personas que lo que ellos estaban afirmando sobre Jesús no era porque Jesús lo estuviese diciendo a ellos, sino porque ellos lo estaban diciendo. Como lo dice el versículo número 67, y les dijo, si os lo dijere, no creéis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Esto es lo que hace Jesús. Jesús no reclama. Jesús, de cierta forma y de una manera sutil, Él está haciéndole ver a las personas su papel, su responsabilidad, lo que está sucediendo. Pero Jesús no está imputándoles culpa, haciéndolos sentir mal, diciéndoles palabras que los hagan reconocerse como pecadores o como personas que han traicionado o defraudado. ¿Por qué no lo hace Jesús? Porque Jesús está llevando sobre sí toda culpa. Jesús está llevando sobre sí toda traición, todo pecado. La razón por la que Jesús padece todas estas cosas y la manera en la que Él lo afronta es porque Él lo está haciendo en lugar nuestro y de aquellas personas. Jesús está orando y velando para que no entren en tentación sus discípulos, porque ellos cuando se les encomendó velar y orar, no lo hicieron. Y cuando nosotros requerimos y necesitamos entrar en oración, en comunión con Dios, estar atentos de nuestra vida espiritual, no lo hacemos. Y Jesús está ahí, haciéndolo en lugar nuestro. Jesús está mirando con amor a Pedro, a pesar de que él ha fallado. Y Jesús no está rechazando a Judas, sino lo intenta hacer reflexionar de su condición para que vuelva a Él. Lo mismo con los líderes religiosos. Y cuando hay personas y circunstancias a las que no se les puede hacer entrar en razón, a las que por más demostración o discurso que se dé, no van a cambiar de opinión, es mejor callar. Y es lo que hace Jesús cuando le están golpeando, cuando se están burlando de Él. Jesús también nos da la pauta, no de qué es lo que nosotros deberíamos hacer, sino de qué es lo que Él hizo, y reconocer que en lo que Él hizo nosotros acudir a ir a Él y llevar nuestras injusticias o las injusticias que vivimos, nuestros dolores, las burlas, el vituperio, la falta de fe, la falta de oración, la traición de un amigo, llevarlas a Jesús, porque Él nos comprende. La función de Jesús no es solamente de nuestro Salvador, de aquel que vive la vida que nosotros no podíamos vivir, sino también de aquel que padece lo que nosotros merecemos y en un grado mucho mayor. Cuando Jesús está sufriendo, Él está sufriendo por nosotros y con nosotros. Jesús está
tomando un papel principal en los dolores, en las injusticias y en las traiciones, para que ante el dolor que nosotros sentimos y la decepción por alguien que nos ha defraudado, por algo que nos han hecho, por una herida, para que veamos que hubo uno que sufrió más que nosotros. Cuando nosotros nos vemos como la medida de todas las cosas y que el sufrimiento, el umbral del dolor es el nuestro, nos estamos poniendo en el lugar de Jesús, quien es la medida de las cosas, quien nos presenta el umbral del dolor, quien nos presenta el límite de la injusticia y del sufrimiento es Jesús. Y cuando nos comparamos con lo que Él padeció, es irrelevante la comparación. Pero no es solamente para compararnos con Él, sino para que su amor, el amor que Jesús tuvo por estas personas que lo estaban enjuiciando, por estas personas que lo estaban traicionando, y por nosotros que también somos como un Pedro que niega, somos como aquella persona que corta la oreja en un arrebato de miedo o de no sabe qué hacer y actúa violentamente, o ante la necesidad de la oración, en lugar de velar, dormimos. Jesús toma ese papel en lugar nuestro, pero también Él abre la puerta, por así decirlo, para que nosotros aceptemos ese ofrecimiento que Él nos da. Y ese ofrecimiento es Él, es el regalo de Él, es su vida. Y esa vida que nosotros podemos recibir y ser llenas de esa vida de Jesús, de la vida de Jesús, con el Espíritu de Jesús, nos da la fortaleza. Termino explicando esto. ¿Qué significa lo que quiero decir? Cuando padecemos cosas indeseables, sentimos como que nadie más está sufriendo más, o que qué injusto que estamos pasando esto, que no tendríamos por qué estarlo viviendo. Pero cuando recibimos el regalo de Jesús, nos identificamos con Jesús, porque lo recibimos al apropiarnos de su vida y de cada acto del Evangelio, al llenarnos de Él, también nos llenamos de la fuerza que Jesús tuvo para soportar todo esto. Y esa fuerza fue el amor, fue el gozo, fue nuestra salvación. A través de nuestro sufrimiento también, cuando nos identificamos con Jesús, nos comparamos con Jesús y aceptamos a Jesús, la vida de Jesús, como dirá Pablo en Filipenses capítulo 3, llegamos a formar parte de los sufrimientos de Jesús. O, explicado de otra manera, nuestros sufrimientos, cuando los vivimos en gozo y en amor por Dios y su obra, es en beneficio de otras personas. Es que Dios nos está usando al poner al Espíritu de Jesús en nosotros para que otras personas puedan ver a Jesús, puedan creer en Él. Porque si no pueden creer por nuestras palabras, creerán por el amor que tenemos en el sufrimiento, creerán por el gozo que tenemos ante el dolor y la pérdida. Es el testimonio, es la vida de Jesús encarnada la que se muestra en el sufrimiento, en el dolor, en la cruz, en el vituperio,
de Jesús y el nuestro, ahí está la evidencia de nuestra redención. Ahí está la evidencia de lo que Dios hizo, está haciendo y continuará haciendo hasta que Él venga por segunda vez. Amén.